Pues vamos a empezar, hermanos, la predicación del día de hoy. Y hoy, hermanos, vamos a entrar a un capítulo muy interesante ahí en Génesis, ya que aquí, hermanos, lo que vamos a estudiar el día de hoy se va a registrar un evento que tuvo consecuencias mundiales. Y me refiero, hermanos, a la historia de la Torre de Babel, que se encuentra en Génesis capítulo 11. Así que, hermanos, vamos a ir versículo por versículo. Les voy a pedir de su paciencia porque quiero acabar todo el capítulo, ya que se van a dar cuenta, parte del capítulo hay una cronología. Entonces, vamos a tratar de acabarlo todo el día de hoy, hermanos. Así que vamos a ir estudiando versículo por versículo para ver este mensaje que tiene Dios para nosotros. Y vean, acompáñame a Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice así, Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Detengamos ahí, hermanos. Esta frase, hermanos, se está refiriendo que todo ser humano hablaba el mismo idioma. Así de sencillo, ¿ok? Todos, hermanos, se entendían sin necesidad de aprender otro idioma. Quizás para nosotros es un poco difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo que todos hablaban el mismo idioma? Sí, hermanos, hubo un tiempo donde todos hablaban el mismo idioma, ¿no? Es como si los chinos, los alemanes, japoneses, todos hablaran español y todos se entendieran, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos así era. Todos hablaban un mismo idioma. Y vean, versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, detengámonos ahí, esa frase de Oriente se está refiriendo al este, está norte, sur, este. Ellos salieron del este y viajaron al sureste. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, que los hombres hablaban un mismo idioma, estaban en el este y bajaron hacia el sureste. ¿Y saben algo, hermanos? Hasta aquí todo iba bien. Hasta aquí no había ningún problema. La humanidad estaba siendo obediente al mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? Extiéndanse por toda la tierra, ¿no es cierto? Y multiplíquense. Vean lo que dice Génesis, para recordarlo, Génesis 9, si me acompañas atrás. Este es el mandato de Dios, Génesis 9, versículo 7. Aquí tenemos a Noé y a sus hijos que salen del arca y vean lo que les dice Dios, Génesis 9, 7. Mas vosotros fructificad, ¿y qué? Y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Implícitamente, hermanos, cuando se multiplican, pues, se tenían que extender, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, nos está diciendo este texto que mientras más se multiplicaban los hombres, pues más se extendían cada vez más por toda la tierra. Ellos estaban cumpliendo con este mandato de Dios. Entonces, vean, hermanos, regresando a Génesis 11, versículo 2, nosotros vemos, hermanos, que en este proceso de crecer, de expandirse, dice el texto, versículo 2, que salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esa frase, hermanos, de la tierra de Sinar se refiere al área que se le conoce como Mesopotamia, ¿ok? Esa tierra de Sinar es la área que se le conocía como Mesopotamia, que años después se iba a convertir en Babilonia. ¿Ok? Mesopotamia era Babilonia, y años después, para nuestros tiempos, hermanos, parte de ese territorio es el país de Irak en nuestros días. ¿Ok? Entonces, vean, hermanos, dice aquí el texto que estos hombres se establecieron en Mesopotamia, ¿no es cierto? Y vean versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vean, hermanos, dice el versículo 2 que ellos encontraron o hallaron una llanura, ¿no es cierto? ¿Saben qué es una llanura? Exacto, eso es una llanura, es una gran extensión de tierra plana, ¿ok?
Obviamente, hermanos, hay a veces que tiene ligeras ondulaciones, pero la mayoría es plano, ¿ok? Entonces, vean, hermanos, estos hombres encontraron un terreno plano. Por obvias razones, pues no había piedras, no había montañas para sacar piedras. Entonces, ¿ellos qué tuvieron que hacer? Cocinar la arcilla. O sea, ellos tomaron tierra, la cocinaron e hicieron los ladrillos. Y para pegar esos ladrillos que utilizaron, dice el texto, asfalto. ¿Cuál es el asfalto? Pues el que utilizan para encarpetar las calles, ese es el asfalto que ocupaban también ellos. ¿Ok? Entonces, vean, ellos cocieron tierra para sacar el ladrillo, usaron asfalto, ¿ok? Y vean, hermanos, ¿en qué momento de la historia pasó esto? Esto pasó, hermanos, cuando ellos estaban obedeciendo el mandato de Dios de extenderse, de multiplicarse, de extenderse por toda la tierra, y bajo el liderazgo de un hombre llamado Nimrod. En ese momento, hermanos, los hombres decidieron fundar esta ciudad. Esto ya lo vimos de manera muy rápida ahí en Génesis 10:8. Si recuerdas, hermanos, ahí vimos la descendencia de Sem, de Cam y de Jafet, ¿no es cierto? Hijos de Noé. Y la descendencia de la que más se habla es la descendencia de este personaje, de Nimrod. ¿Ok? Porque gracias a Nimrod se está desarrollando toda esta historia de Génesis 11, que tuvo consecuencias mundiales. ¿Ok? Pero vean, hermanos, cómo simplemente para recordarlo, vean lo que se dice de Nimrod, Génesis 10:8, vean lo que dice, acompáñame atrás, para recordarlo, Génesis 10, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, escucha, el primer poderoso en la tierra. O sea, Nimrod, hermanos, era un líder poderoso, era un gran gobernante, un hombre fuerte, grande. Y vean, versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Era una persona hábil para la caza. Pero ¿saben algo? Algunos comentaristas concuerdan que no solamente era bueno para cazar animales, sino que también era bueno para cazar hombres. Por eso aquí se describe como una persona grande, fuerte, porque pues, todos le tenían miedo, todos le temían. Y vean versículo 10, dice, y fue el comienzo de su reino, ¿cuál? Babel, Erec, Accad y Calné en la tierra de Sinar. Vean, hermanos, cómo Nimrod está encabezando todo este establecimiento de la ciudad llamada Babel, ¿no es cierto? Él fundó esta tierra. Y vean Génesis 11, regresamos a Génesis 11, versículo 4. Génesis 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Detengámonos ahí, hermanos. Es importante entender lo que está pasando aquí, hermanos. Nota que dice el texto que ellos querían una ciudad, ¿no es cierto? Querían construir una ciudad, pero en esa ciudad ellos iban a poner una torre, o mejor traducido, hermanos, torre, en su mejor traducción es atalaya. Ellos querían construir una atalaya. ¿Saben qué es una atalaya, hermanos? Era un edificio que servía para defenderte, ¿no? O sea, simplemente ahí, como era en lo alto, tú veías a lo lejos, ¿no es cierto? Y entonces tú podías ver los enemigos que iban a llegar a ti. Entonces, esa era la idea, hermanos. Ellos querían construir una ciudad y en medio de esa ciudad una atalaya. Pero realmente, hermanos, el propósito que ellos querían era hacerse de un nombre, dice aquí, ¿no es cierto? Hagámonos un ¿qué? Un nombre. Esa frase, nombre, hermanos, tiene la idea de hacerse una reputación. O sea, ellos, hermanos, querían establecer, por así decirlo, un monumento, ¿ok? Para que la gente los reconociera. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que ellos tienen realmente un deseo de tener una fama, de tener un renombre.
Eso es lo que ellos querían. Y hay, hermanos, otra frase importante que encontramos aquí, vean, dice el versículo 4, Génesis 11, versículo 4, dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, y escucha esta frase, cuya cúspide llegue al cielo. Esta frase, hermanos, cuya cúspide llegue al cielo, da la idea de que ellos querían levantar una construcción monumental, una construcción grande que impresionara a todos, una atalaya grandísima. Pero hermanos, la idea de esta frase no es que literalmente ellos quisieran llegar al cielo. O sea, no es la idea de la frase. Ellos no dijeron, mira, vamos aquí a hacer una torre para alcanzar las nubes y poderlas tocar. No, hermanos. La idea de esta frase es, hagamos una torre que tenga una cúspide hasta el cielo con la intención de que nosotros podamos vernos como los más grandes. Esa es la idea, hermanos. Esa torre iba a ser, por así decirlo, un reflejo de su orgullo. De su orgullo. Ese es el punto aquí, hermanos. Ellos buscaban exaltarse a sí mismos. Ellos buscaban la gloria personal, la fama personal. Esta era una construcción, hermanos, que mostraba el poder humano. Y con ese poder humano que se iba a mostrar, ellos querían ser exaltados. En pocas palabras, hermanos, ellos querían robarle la gloria a Dios. Ese es el problema de fondo. Ahora alguien puede decir, oye, permíteme tantito. ¿Está mal acaso que alguien haga un monumento? La respuesta es no. No está mal que alguien haga un monumento. Pero aquí el problema no era la torre, el problema no era el monumento. ¿Cuál era el problema real? La intención de su corazón. Ese era el problema real, ¿no es cierto? Lo que había dentro de sus corazones. Es lo que ellos estaban buscando dentro de sí. Obviamente, hermanos, ellos buscaban una gloria personal, una gloria para ellos, no una gloria para Dios. Y vean, continúa al final del versículo 4, ahí mismo en Génesis 11, versículo 4 al final. Vean por qué lo hicieron ellos. Dice, por si fuéramos esparcidos. Esta frase, hermanos, por si fuéramos esparcidos, en su hebreo original se traduce mejor, para no ser esparcidos. Así se traduce mejor. Para no ser esparcidos, dice ahí, sobre la faz de toda la tierra. Vean, aquí hay dos problemas que podemos ver. Uno, la actitud de orgullo, ¿no es cierto? Y son hombres orgullosos. Y dos, ya no quieren extenderse. Por eso querían hacer una ciudad. Porque ellos decían, antes de que nos esparzan, pues mejor hacemos una ciudad y aquí nos quedamos. Ese es el segundo problema. Exacto. O sea, ellos ya no querían seguir llenando la tierra porque ellos ya no querían obedecer el mandato de Dios. Ya lo leímos en el 9:7, ¿no es cierto? Ya no querían reproducirse y extendiéndose porque esa era la idea. Sin embargo, hermanos, ellos estaban bajo la guía de un hombre Nimrod, de un hombre pecador, de un hombre desobediente a Dios. Y en lugar de seguir el mandato de Dios de esparcirse para llenar la tierra, ellos dicen, no, aquí me quedo. Esta llanura se ve bonita y va a ser mía, y aquí me quedo y nos vamos a quedar aquí, vamos a construir un gran monumento para que nosotros seamos exaltados. Ese fue el pecado. El problema de fondo, hermanos, fue el orgullo. El orgullo que por supuesto los llevó a desobedecer a Dios. Ese fue el pecado. Y hermanos, muchas veces esto pasa con nosotros. Dios te da una orden, pero tú por tu orgullo, tú quieres hacer lo que tú quieres y no lo que quiere Dios. No te quieres someter al mandato de Dios. Esa es una realidad que puede pasar también en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y a veces tú dices, yo haré lo que a mí me convenga, lo que a mí me satisfaga, no lo que diga Dios. Porque a veces Dios te dice, tienes que ir a congregarte, ¿no es cierto? Hebreos 10:25, no deja de congregarte como muchos tienen por costumbre, ¿no es cierto? Pero tú, ¿qué dices en tu orgullo?
Yo no necesito ir a una iglesia. Al final yo oro en mi casa. Al final yo leo la Biblia en mi casa. Y entonces tú piensas que es mejor adorar a Dios como tú quieres adorarlo que como Él lo ha dicho. Y ahí entra el orgullo. Yo sé más que Dios. Yo puedo adorarlo mejor como yo quiero que como Él me lo dice. Y entra el orgullo en ti. O también, hermanos, el orgullo puede entrar en nuestras relaciones personales, ya sea con tu cónyuge. Él o ella te dicen algo, pero tú te subes en tu macho. Tú no tienes la razón, porque aquí se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Entra el orgullo. O con tus hijos. Lo mismo pasa con tus hijos. Como yo soy el padre o la madre, tú vas a hacer esto y aquello. Y entonces el orgullo entra y ya no escuchas las necesidades de tus hijos. Ya no escuchas lo que ellos te dicen y lo minimizas. ¿Se dan cuenta, hermanos? El orgullo puede entrar en nosotros de distintas maneras. Y lo podemos aplicar con cualquier persona, hermanos. Nosotros, cuando somos orgullosos, nosotros cerramos nuestros oídos. Nosotros cerramos nuestra mente y solamente queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto. Nosotros como hijos, por supuesto, que también somos orgullosos. Cerramos nuestros oídos a los consejos o a las correcciones de nuestros padres. ¿No es cierto? Porque nuestros padres en amor, en ese consejo bueno que nos quieren dar, hijo o hija, no vayas por ahí, mejor ve por acá. Y en nuestro orgullo como hijos nos cerramos y creemos que nosotros somos los más sabios y que tenemos la razón y entonces yo voy a resolver mis cosas y estás en tu orgullo, ¿no es cierto? Hermanos, esta es la realidad. El orgullo siempre va a reflejar una apariencia en tu vida, pero la realidad es que a lo mejor no es así. Tú vas a aparentar ser algo que no eres y por supuesto que eso hará que tus relaciones personales se rompan. Porque tú solo quieres la gloria para ti. ¿Se dan cuenta que nosotros también podemos caer en este pecado del orgullo? La pregunta, hermanos, que tenemos que hacer aquí es entonces, ¿yo cómo resuelvo este problema? ¿Cómo venzo al orgullo? ¿Sabes cómo? Ve lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12, versículo 3. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice Pablo a los Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, escucha, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nota, hermano, que Pablo, siendo inspirado por Dios, él dice que cada uno de nosotros, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esta frase de alto concepto implica que tú no tengas un pensamiento arrogante, orgulloso. En otras palabras, Pablo está diciendo, no te creas mucho. No te sobreestimes. No pienses en el yo y solo yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque, hermanos, el orgullo siempre nos llevará a vernos a nosotros mismos como los más grandes, ¿no es cierto? Por eso dice Pablo, no pienses como si tú fueras el más grande de todos. No lo hagas. No pienses que tú estás arriba y todos están abajo. ¿Cómo venzo al orgullo? Pues primero haciendo eso, primero pensando que tú no estás arriba, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, entonces, ¿cómo debo de pensar? Mismo Pablo lo contesta, pero en otra carta, vean Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, vean lo que dice Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice Pablo, Filipenses 2, versículo 3,
nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y escucha, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. O sea, en primer lugar, no te creas superior, Romanos, pero para no creerte superior, dice Pablo en Filipenses, tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde. Tienes que ver a los demás como superiores a ti. No tú como el superior, sino a ellos como los superiores a ti. Tú debes de bajarte y ver a los demás como superiores. En palabras del Señor Jesucristo es, el que quiere ser más grande tiene que servir a los demás. ¿No es cierto? Esto, hermanos, nos ayuda a vencer el orgullo. Y entonces, ahora sí yo voy a escuchar a mi cónyuge. Ahora sí yo voy a atender las necesidades de mi cónyuge y no las mías. Ahora sí yo voy a ser comprensible con mis hijos. Ahora sí yo voy a buscar escuchar los consejos que me den los demás. Porque ahora yo me veo no como el superior, sino como el de abajo. Y con humildad, dice Pablo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esto, por supuesto, nos va a llevar al final a darle la gloria a Dios. Porque yo busco la gloria de Dios, no la mía. Reconociendo, hermanos, que a Él le debo toda mi vida, porque Él es soberano y Él controla todas las cosas en mí. Hermano, esto tienes que hacer. Y esto tenían que hacer los hombres de Génesis 11. Estos hombres que construyeron la Torre de Babel, ellos tenían que ser ¿qué? Humildes, reconociendo que ellos no eran nada, reconociendo que la gente que los rodeaba estaban más arriba que ellos, y al final reconociendo que arriba había alguien más grande y más poderoso que ellos, que merece toda la gloria. ¿Pero qué pasó? No fue así. No fue así. Ellos siguieron en su pecado. Y vean cómo respondió Dios delante de este pecado. Vean Génesis 11:5. Mediante este acto de desobediencia desafiante, vean cómo responde Dios. Génesis 11, versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Detengamos ahí. Ve, nota esta frase, y descendió Jehová para ver. Esta frase, hermanos, no quiere decir que Dios bajó corporalmente del cielo y que todos lo vieron corporalmente, no. A esto se le conoce como antropomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios se describe a sí mismo con términos humanos. ¿Ok? En muchas partes de la Biblia Dios hace eso. Dios se describe a sí mismo con términos humanos. Esa es la idea. O sea, Él, hermanos, aquí se está describiendo esta frase en un lenguaje figurado. No es que Dios bajó literalmente del cielo, no. Simplemente lo que nos está diciendo esta frase, hermanos, es que Él ya sabía lo que estaba pasando. Dios ya sabía lo que pasaba en esa ciudad y en esa torre y por supuesto en los corazones de esos hombres. Esa es la idea. Él sabía que la humanidad estaba construyendo esta ciudad, esa torre, y que las intenciones de sus corazones no eran buenas. Porque, hermanos, eso Dios lo sabe. Vean lo que dice Génesis 6:5, misma idea. Génesis 6, vean Génesis 6:5. Aquí podemos ver cómo Dios conoce los verdaderos motivos, las verdaderas intenciones. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová, o sea, Él ya lo sabía, Él conocía perfectamente, escucha, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios conocía perfectamente los actos externos de los hombres, pero también conocía los actos internos, las actitudes internas. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Esto nos habla de la omnisciencia de Dios. Él conoce perfectamente todo en tu vida, absolutamente todo. Vean lo que dice Mateo 6:8. Mateo 6, versículo 8.
nos da un ejemplo de que Dios conoce todas las cosas, de la omnisciencia de Dios. Vean Mateo capítulo 6, versículo 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, versículo 8 dice: no hagáis pues semejante a ellos. Detengamos aquí. En el contexto, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando de las vanas repeticiones que los gentiles hacían cuando orabas. Por eso Él dice, no hagas eso. No estés repitiendo y repitiendo y repitiendo tus oraciones sin ningún sentido. No lo hagas, dice el Señor. Y vean, continúa diciendo, vean la razón. ¿Por qué no tienes que repetir y repetir en tus oraciones? Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. Nota la omnisciencia de Dios. ¿Tú quieres pedirle algo? Pero eso que le quieres pedir, el Señor ya sabe desde antes lo que le vas a pedir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto puede ser un arma de doble filo. La omnisciencia de Dios puede ser un arma de doble filo. Porque sí, Dios conoce exactamente todas tus necesidades. Dios conoce la situación actual que tú estás pasando. Dios conoce lo que estás atravesando en tus aflicciones, en tus dolencias, en tus sufrimientos. Él conoce todo. A Él nada se le escapa. Él lo sabe. Pero ¿sabes? Él también conoce esos profundos rincones más oscuros de tu corazón. Él conoce absolutamente todo. Él conoce lo bueno y lo malo que hay dentro de ti. Porque Él es omnisciente. Él te conoce de manera externa, pero también de manera interna. Hermanos, el comprender esto nos tiene que llevar a la integridad, ¿no es cierto? Porque yo puedo estar, hermanos, en un lugar solo, o yo puedo estar en un lugar donde nadie me conoce, y ahí puedo ser tentado a pecar. Ahí mi carne puede salir, ¿no es cierto? Porque tú te sentirás libre, hablando en términos pecaminosos. Tú te puedes sentir libre y pecar. Pero tienes que saber que en ese lugar donde nadie te conoce, o en ese lugar donde solo estás tú y nadie más, tienes que saber que también ahí está Dios. Ahí también está Dios. En cada momento, en cada lugar, siempre tú estás delante de la presencia de Dios. Vean cómo lo decía David, Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Palabras de David, Salmo 139, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, Salmo 139, versículo 7. Dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Estas son preguntas retóricas porque sabemos la respuesta. ¿Tú puedes escapar de Dios? No. Pero dice David, pero por si no quedó claro, vean lo que dice, versículo 8. Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea, en el infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios está en todos lados. Dios conoce todas las cosas. No importa, hermanos, dónde vayas o dónde te escondas. Dios está en todos lados. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente y es omnisciente. O sea, Él está en todos lados y Él conoce todas las cosas. Obviamente aquí estamos viendo una hipérbole. David está exagerando todas las cosas, ¿no? Así me vaya yo al cielo, ahí estás tú. Así yo me vaya al infierno, pues ahí también estás tú. Porque esta es la realidad, hermanos. Nadie se puede esconder de Dios. Y tú debes entender esta verdad. Tú debes de entender la omnipresencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes que Dios está en todos lados, tú te vas a guardar en santidad. Y tú vas a decir, yo no voy a pecar. Aunque nadie me vea, aunque nadie me conozca en este lugar, yo voy a guardarme en santidad. Día a día, porque yo reconozco que Dios me ve. Porque Dios está en todos lados. Entonces, hermanos, nota que los hombres de Génesis 11 tenían un acto de desobediencia y en su orgullo
Ellos buscaban la gloria de Dios para sí mismos. Y Dios lo sabía. Dios que conoce todas las cosas, Dios que está en todos lados, Él sabía esos pecados profundos que ellos tenían. Y vean lo que pasó, Génesis 11, versículo 6. Génesis 11, versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En pocas palabras, hermanos, la unión que tenían los hombres los hacían más fuertes, y no serían detenidos ellos en lo que tenían pensado hacer. Obviamente esto no está diciendo que ellos iban a ser soberanos e iban a hacer lo que ellos querían, ¿no? Obviamente no. Simplemente el texto nos está diciendo que ellos tenían un plan y ese plan lo iban a hacer. Lo iban a concluir pese lo que pese, ¿ok? Pero vean qué pasó, versículo 7. Dice: ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua. Quiero que notes algo, hermanos. Nota los pronombres descendamos y confundamos. Estos están escritos en plural, ¿no es cierto? Esto es una clara referencia a la Trinidad. Esta es la tercera vez, hermanos, que se usa estas palabras en plural. Ya lo vimos y lo hemos estudiado. Génesis 1, vean lo que dice rápidamente, Génesis 1:26. Tenemos a Dios hablando en plural. Génesis 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra vez, Dios hablando en plural. Más adelante, Génesis 3:22, vean lo que dice Génesis 3:22. Dice Génesis 3:22, esta es la segunda vez que Dios habla en plural, y dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno de nosotros. Nosotros, dice Dios. Y la tercera vez es aquí en Génesis 11:7, donde Dios habla en plural de sí mismo. Recuerda algo, hermanos, el Antiguo Testamento nunca es claro, nunca es directo con el tema de la Trinidad. El Nuevo Testamento sí lo es. Pero el Antiguo, hermanos, siempre te va a dar versículos como estos, que te dejan la puerta abierta, por así decirlo, para la revelación que vendría más tarde en el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad. Obviamente, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros que ya tenemos toda la revelación bíblica, y gracias a eso nosotros podemos entender que aquí hay una comunicación intertrinitaria, porque ya tenemos toda la revelación. Nosotros ya sabemos que pasa eso, ¿ok? Y entonces, hermanos, nota cómo aquí la palabra de Dios nos habla de esta Trinidad. ¿Qué es la Trinidad, hermanos? Son las personas que conforman en esencia al Ser Supremo. O sea, hay tres personas distintas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Los tres tienen el mismo rango, tienen el mismo poder, pero tienen diferentes funciones. Pero en esencia es un solo Dios. Es la Trinidad en pocas palabras. ¿Ok? Entonces nota, aquí hay una referencia y aquí nos está hablando de la Trinidad. Por decirlo de alguna manera, hermanos, la Trinidad estaba haciendo un comité y ellos empezaron a planear lo que iban a hacer con estos hombres de Génesis 11 y vean lo que pasó. Génesis 11, regresamos, Génesis 11, versículo 7, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Ese era el plan, confundir la lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Recuerda, Dios había dicho: llena la tierra, multiplícate. Implícitamente está diciendo: extiéndanse por toda la tierra, por todo el planeta, ¿no es cierto? Pero ellos, en su soberbia, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Desobedecieron. ¿Qué buscaron? Asentarse en un solo lugar. Pero Dios ve ese pecado de orgullo y ¿qué hace? Juzgarlos. Juzga a estos hombres. ¿Cómo los juzgó? Dice el texto que confundió, ¿no es cierto? Confundamos
allí su lengua. Ese fue el juicio que Dios hizo. Confundió su lengua, su idioma, y por consecuencia, pues se esparcieron de acuerdo al idioma que ellos tenían. Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? En Génesis 10, vean, Génesis 10:32 es la conclusión de todo Génesis 10. Vean versículo 32, Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Vean, la gente se esparció, ¿no es cierto? Estaba junta, pero ahora se esparció de acuerdo a su nación, obviamente de acuerdo a su idioma. Recuerden, hermanos, antes de esta situación, antes de la Torre de Babel, no existían las naciones. Todos eran una sola nación. Pero a partir de este suceso que nos está relatando Génesis 11, todo cambió. Ahora sí ya empezaron a formarse las naciones de acuerdo a su lenguaje. Y vean lo que pasó, Génesis 11:9. Génesis 11, versículo 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, o sea, de la ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje o el idioma de toda la tierra. Observa, hermanos, la frase que dice por esto al principio. Por esto. Esta es una conexión, hermanos. Dice el texto que por el juicio de Dios, por el juicio de que Dios confundió las lenguas, versículo 7, y versículo 8, que esparció a todos, debido a ese juicio, por eso fue llamado el nombre de esta ciudad Babel. Babel, hermanos, era una ciudad importante de la época. ¿Tú sabes cuántas veces se repite Babel en toda la Biblia? Se repite 290 veces, porque era una ciudad importante. Y como ya lo mencionamos, de esta ciudad Babel salió la gran Babilonia, la ciudad que Dios usó para juzgar a la tribu de Judá. ¿Recuerdan? ¿Lo han leído ahí en Daniel 1? Bueno, de Babel salió esta ciudad Babilonia. Pero hermanos, si pasamos en el tiempo, siglos después, vemos en Apocalipsis que la Babilonia se refiere al imperio económico, político y religioso del anticristo, hablando de un futuro. Y por supuesto hay mucha idolatría, porque Babel era una ciudad idólatra. Y aquí, hermanos, nosotros podemos ver en el capítulo 11 cómo Dios nos empieza a hablar de Babel, que se convierte en un imperio grande y poderoso como Babilonia, y en un futuro esa Babilonia iba a seguir, ¿no? En términos, por supuesto, espirituales, ¿no? Que iba a entrar en el corazón malo del hombre, iba a seguir para seguirle robando la gloria a Dios, porque eso es idolatría, ¿no es cierto? La idolatría es poner algo antes que a Dios. Y entonces estos hombres eran soberbios. Ellos se ponían a sí mismos, ellos le robaban la gloria a Dios, ellos eran idólatras hasta llegar a Apocalipsis. Vean, Apocalipsis 17:5 lo que dice. Está Babel, está Babilonia, y esa Babilonia continúa por los siglos, y dice Apocalipsis 17, versículo 5, vean lo que dice Apocalipsis 17, versículo 5, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, y escucha: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto nos está hablando de un futuro, pero vean, en ese futuro que Dios ya conoce perfectamente, hasta allá llegó esta historia de la ciudad de Babel. Hombres y mujeres que iban a ser hombres abominables en toda la tierra. Era un imperio muy grande que en el futuro se trasladó después. Pero vean, hermanos, Génesis 11, versículo 9, dice ahí que por esto, Génesis 11:9, por esto fue llamado, por el juicio de Dios, de que confundió las lenguas y dispersó a todos, por eso fue llamado el nombre de esta ciudad Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra. Nota la palabra confundió, ¿no es cierto? Aquí el Reina Valera la traduce como confundió. En hebreo esta palabra es balal. Balal, confundió, pero en hebreo es balal. Y esto está escrito a propósito, hermanos,
porque aquí hay un juego de palabras. En nuestro español, pues por supuesto no lo notamos, pero es como si estuviera diciendo Moisés, quien está escribiendo esto, en aquella ciudad que es la ciudad de Babel, se llamó Babel porque ahí confundió Dios su idioma. Hay un juego de palabras entre Babel y Balal. Entonces, hermanos, vean, en esa época podemos ver que se hablaba en un solo idioma, pero ahora Dios Balal confundió sus idiomas. El idioma que se hablaba en esa época, pues no sabemos cuál era, hermanos. El texto nunca lo dice. Pero ¿sabes qué sí sabemos? Sí sabemos, gracias a este texto, que Dios es poderoso. Porque Dios en un instante le dio el idioma a las personas, pero en un chasquido se las quitó, se las cambió. En un instante, hermanos, en un momento todos se entendían, pero en el otro segundo ya nadie se entendía. Esto, hermanos, por supuesto que nos muestra que es una obra sobrenatural de Dios, y esto nos hace ver que Dios es un Dios poderoso, que Él puede hacer lo que Él quiere, porque es poderoso, ¿no es cierto? Y por eso, hermanos, concluye el versículo 9, vean, y desde allí Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esto es algo impresionante, hermanos. ¿No es cierto? Cómo Dios cambia sus idiomas en un segundo, pues como ya nadie se entendía, si habían 2 o 3 que se entendían, pues vente para acá y vámonos para allá. Entonces eso provocó que se expandieran por todo el mundo. ¿Saben algo, hermanos? Hay un comentarista muy bueno llamado Friedrich Keili, alemán, luterano. Él y otro comentarista hicieron varios comentarios del Antiguo Testamento, son muy buenos. Hay cosas que no estamos de acuerdo, pero la gran mayoría están muy buenos. Si ustedes pueden conseguir ese comentario de estos hombres, sería muy bueno para su biblioteca, en sus comentarios bíblicos tenerlo. Es muy bueno, hermanos, se los recomiendo. Pero bueno, Keili dice, hermanos, que la estimación de la población en tiempos de la Torre de Babel, ¿sabes de cuántos eran? De 30,000 personas. Él dice que había 30,000 personas cuando estaba la ciudad de Babel formándose. Y recuerden algo, hermanos, lo que estamos leyendo aquí, hermanos, ¿quién fue el que lo leyó por primera vez? Fueron la segunda, Moisés, que fue el que lo escribió, pero él se lo compartió a la segunda generación, recuerdan, de los israelitas que salieron de Egipto, porque la primera generación pues murió en el desierto, pero la segunda que iba a entrar ahí por el año 1405 antes de Cristo, ellos iban a entrar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Pues ellos leyeron todo lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Y entonces ellos, hermanos, se pudieron dar cuenta del origen de las naciones y de los idiomas. Y claro, por supuesto, ahora nosotros nos estamos dando cuenta de dónde salieron tantos idiomas, de dónde están saliendo tantas naciones. Si tú te preguntabas, oye, ¿de dónde salió tal idioma? Pues de Dios, porque Dios les dio esos idiomas. Ellos hablaban un solo idioma, pero en un instante ya hablaban. Vean el poder de Dios. En un instante ellos ya hablaban otro idioma. Ellos no lo tuvieron que aprender, Dios se los había dado. Por eso hablamos que Dios es poderoso. Y entonces los israelitas, como nosotros, podemos ver ahora de dónde salen los idiomas, de dónde salen las naciones. Y por supuesto, hermanos, también para los israelitas de aquellas épocas, ellos pudieron también ver los orígenes de su más grande enemigo, Babilonia. ¿No es cierto? Ahí en Daniel 1. Ellos ahora entienden de dónde salió esta gran Babilonia que los conquistó. Pero quiero que notes, hermanos, esta historia que estamos estudiando en Génesis 11 nos enseña claramente cómo Dios odia y juzga el orgullo. Dios lo odia. Dios odia la desobediencia que va ligada a la idolatría. Él lo odia con todo su ser. Vean lo que dice Proverbios 6:17. 6:16 y 17. Vean lo que dice Proverbios 6:16 y 17. Vean lo que dice Salomón,
quien está escribiendo esta sección de Proverbios, Proverbios 16 y 17, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vean lo que abomina y lo que aborrece Dios. Versículo 17. Los ojos, ¿qué? Altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y etcétera. Pero nota, él aborrece, versículo 17, los ojos altivos. Eso está hablando del orgullo. ¿Por qué ojos altivos? Porque la idea es, tú pones tu mirada arriba como si tú estuvieras por encima. Entonces tú eres orgulloso y eso odia a Dios. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Porque así como Dios juzgó a Babel sin ningún tipo de estorbo porque Él lo juzgó, así también Dios te puede juzgar a ti. Porque Él conoce cada detalle de tu vida, ya lo vimos, ¿no es cierto? Él es omnipresente y omnisciente. Y tú, si tú no eres cristiano, si tú eres un incrédulo, entonces tú te estás exponiendo a un juicio eterno de muerte. Esa es la realidad. Si tú no cambias tu vida, si tú no crees en Cristo, entonces Dios te va a juzgar con una segunda muerte y esa muerte va a ser eterna. Y tú puedes decir, pero yo sí soy cristiano, yo sí creo en Cristo con todo mi corazón. Bueno, tú ya no te vas a exponer a una segunda muerte, pero ¿sabes a qué sí te vas a exponer? A un juicio temporal. Porque Dios, al que ama, castiga, ¿no es cierto? Reprende. También hay un juicio temporal para nosotros si somos orgullosos, si caemos en este pecado. Hermano, no solamente hay que obedecer a Dios y decir, externamente yo lo obedezco. No. Hay que obedecerlo verdaderamente, tanto externa como internamente, porque Él es santo y Él demanda una santidad de nosotros. Dice las Escrituras que Él no comparte con el pecado. Y toda esta historia, hermanos, implícitamente, si te estás dando cuenta, nos está hablando de la santidad de Dios, ¿no es cierto? De que Él no quiere el orgullo, de que Él no quiere la idolatría, de que Él no quiere esos pecados en la vida del hombre. Él quiere que una obediencia completa. Yo les ordené, reproduzcanse, expársense por la tierra. Si no lo hicieron, viene un juicio. Porque Él demanda una obediencia completa. Así que, hermano, no olvides que Él conoce todo de ti. Que aunque tú te encuentres en el lugar más lejano y solo, ahí también está Dios. Y ahí también Dios te demanda una santidad total. Así que obedezcamos a Dios, hermanos, porque si tú lo obedeces, Él te va a bendecir. Te va a bendecir. Ahora, hermanos, nos quedan pocos minutos y los quiero aprovechar rápidamente para ver la siguiente sección de Génesis 11, porque aquí, hermanos, ahora lo que hace Moisés es darnos una genealogía, que es la genealogía del hijo de Noé, que es de Sem. Porque Sem, hermanos, la intención es que Dios nos quiere llevar a Abraham. Esa es la intención, de Sem a Abraham. Y esta genealogía, hermanos, pues nos va a mostrar, por supuesto, la soberanía de Dios, porque Él apunta a un hombre que Él mismo escogió, que es Abraham. ¿Ok? Y esto, hermanos, es como un puente, por así decirlo. Es un puente para llegar al capítulo 12, donde a partir de ahí en adelante vamos a conocer lo que se le conoce como el pacto abrámico, que a su tiempo lo vamos a estudiar, hermano. Pero les pido de su paciencia para ver rápidamente esta genealogía. Y vean, dice Génesis 11:10, Génesis 11, versículo 10, dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Nota, hermano, ¿cuántos años vivió Sem? De acuerdo a estos dos versículos. Dice que a los 100 engendró a Arfaxad, pero vivió 500 más, entonces 600 años, ¿no es cierto? Esa es la edad que tuvo Sem. Pero nota la última frase que dice en el versículo 11 al final, y engendró hijos e hijas. No sabemos a cuántas se refiere, pero para tener 600 años, y en esa época pues parecían conejos porque no había tele,
¿Cuántos hijos no iban a tener, no es cierto? Esto nos está apuntando a demasiados hijos e hijas. No sabemos cuántos, pero seguramente tuvo muchos, ¿no es cierto? Y entonces uno de sus hijos, versículo 12, dice que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos y hijas. Vean, ¿cuántos años vivió Arfaxad? Exacto, 400, son buenos para las matemáticas. Aquí me van a ayudar, 438. Entonces, si Sem, su papá, vivió 600, ¿cuántos fueron menos de Arfaxad? Hagan ahí la resta. 600 menos 438, yo les ayudo. 162. 162 años vivió menos. ¿Por qué lo comento, hermanos? Porque yo quiero que notes, hermanos, que como vamos leyendo las generaciones, la longevidad de las personas va a empezar a bajar. Quiero que pongas atención en esto. Porque vean, versículo 14, dice, Sala vivió 30 años y engendró a Aber. ¿Recuerdan de Aber, hermanos, que de aquí salen los hebreos? Sí. De los judíos salen de Eber, los hebreos. Y vean, versículo 15, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos y hijas. Vean, va bajando, ¿no es cierto? Versículo 20. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijas e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Segur después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Detengámonos ahí, hermanos. Nota cómo el versículo 26 dice que Taré a sus 70 años dice que tuvo 70 y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. ¿Okay? Este versículo, hermanos, no quiere decir que Taré vivió 70 años y entonces tuvo a los 3 hijos, a Abram, Nacor y Harán. No quiere decir que Taré tuvo trillizos a sus 70 años. No, simplemente lo que está diciendo es que a partir de sus 70 años él tuvo hijos. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos años tenía Taré cuando nació Abram? Y comento Abram porque es importante, ya lo veremos, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenía Taré cuando nació Abram? Solo, hermanos, hay que hacer unas restas por ahí. Vean lo que dice el versículo 32 hasta abajo, ahí mismo. Versículo 32. Vean, dice que los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. O sea, Taré tuvo ¿cuántos años? 205. Ahora, vean un capítulo después, Génesis 12:4. Vean lo que dice Génesis 12, versículo 4. Dice, y fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y escucha, y era Abram de edad de ¿cuántos años? 75 años cuando salió de Harán. Entonces, nota, Taré murió a los 205, ¿no es cierto? Cuando salió Abram de su tierra, tenía 75 años. Entonces, simplemente resta 205 menos 75. ¿Cuánto te da? Aquí falta se despiertan con estas matemáticas. Te da 130 años. Esa edad tenía Taré cuando tuvo a Abram. 130 años. ¿Ok? Pero nota, hermanos, otra vez lo vuelvo a comentar. Nota que la longevidad de estos hombres empezó a bajar, ¿no es cierto? Cada vez vivían menos. ¿Sí lo pudiste notar? Cada vez vivían menos. Cada vez bajaba la edad. Sem vivió 600. Pasan sus generaciones a Taré. Taré vivió 205. Bajó muchísimo, ¿no es cierto? La gente ya no vivía mucho en ese tiempo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué la gente empezó a vivir menos? Porque, hermanos, recordemos que después del diluvio hubo muchos cambios atmosféricos muy, muy grandes. Obviamente tiene que ver el pecado, todo entró por el pecado, pero en la tierra, hermanos, hubo cambios atmosféricos muy grandes que ya no era lo mismo. Por eso la gente de esa época empezaba a vivir menos, la gente ya no vivía mucho, incluso eso también afectó a los animales. El clima era tan extremo que algunos animales se extinguieron, como los dinosaurios, porque ya no era el mundo igual. Y vean, hermanos, ¿esto qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Esto nos recuerda, hermanos, que el pecado trae efectos catastróficos para nuestra vida. Esto es lo que nos está enseñando, hermanos. Porque todo esto pasó por el pecado, ¿no es cierto? El hombre pecó y gracias a que pecó, pues hubo un diluvio. Porque el pecado, hermanos, sí trae consecuencias devastadoras a nosotros y a nuestras vidas. Y quizá, hermanos, consecuencias devastadoras no solo para ti, también para la gente que te rodea. Porque el pecado, quiero que esto te lo grabes siempre, hermano. El pecado siempre va a traer consecuencias. No importa cuál sea el pecado. Tu pecado siempre va a traer consecuencias devastadoras para tu vida. Lo repito mucho porque quiero que te lo grabes, hermanos. Quiero que quede claro. Otra vez, hermanos. ¿Esto qué nos anima? Esto nos anima a vivir en santidad, ¿no es cierto? Porque mientras tú vivas más en santidad, tú vas a evitar esas consecuencias devastadoras del pecado. Y por supuesto, hermanos, esto también nos anima a pensar en la eternidad, porque nuestra vida se va muy rápido. ¿Tú sabes algo? El INEGI, en el año 2022, reportó que la esperanza de vida de un mexicano es a los 75 años. En el 2022. 75 años, esa es la esperanza de vida de nosotros los mexicanos. Nota, hermanos, que tu vida terrenal tarde o temprano se va a acabar porque es muy corta. Sem vivió 600, nosotros 75. Vean, la vida se pasa rápido, hermanos. Esto debe de motivarte a que tú vivas en santidad. Esto debe de motivarte, hermanos, a que tú tengas una conciencia del pecado que hay en tu vida, porque ese pecado puede traer consecuencias grandes a tu vida. Y por supuesto, vive con una perspectiva eterna y bíblica, diciendo, Señor, yo sé que tarde o temprano voy a morir, porque todos vamos a morir. Sea hoy, sea mañana, sea cuando Dios quiera, vamos a estar delante de su presencia. Y entonces esto nos debe de motivar, hermanos, a decirle, Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Sí, voy a disfrutar lo que tú me has dado, pero eso lo voy a usar para tu gloria. Pero también voy a ser agradecido, porque sé que todo lo que tengo es gracias a ti. Recordando, hermanos, que yo no merezco nada porque yo soy un pecador. Yo merezco un juicio. Pero Dios en su amor y en su misericordia y en su gracia me ha dado todo lo que tengo. Sea corta o sea larga mi vida, Dios me lo ha dado y entonces yo voy a vivir para su gloria. Así tenemos que pensar, hermanos, porque esta vida se pasa rápido, nótalo. Los años se acortan cada vez más. Y entonces vean Génesis 11, versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estos nombres, hermanos, no están escritos en orden cronológico, sino en orden de importancia. ¿Ok? Abraham era el importante aquí. Y Abraham, hermanos, como está escrito aquí, Abraham así tal cual lo es aquí, quiere decir Padre exaltado. Ese es el significado de Abraham, así como está. Porque recuerdas, hermanos, si ya han leído Génesis 12 en adelante, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿no es cierto? Pero ese con H tiene otro significado. El que vemos aquí significa Padre exaltado, ¿ok? Y vean, versículo 27 continúa y dice, y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré. Nota, esa palabra de antes no es la mejor traducción, hermanos. En el original quiere decir en presencia de. No dice antes, dice en presencia de. O sea,
esta frase diría, murió Harán en presencia de su padre Taré. O sea, la idea es que Taré vio la muerte de su hijo. Eso es lo que está enseñando aquí. Pero, hermanos, Taré tenía otros hijos. Tenía a Abraham y a Nacor, ¿no es cierto? Y dice el texto ahí que entonces murió Harán en presencia de su padre en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Ahí murió Harán, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, hermanos, también se encontraba en esa área de la Mesopotamia y era un centro de negocios muy importante, una ciudad muy importante donde había mucha idolatría. Ya lo veremos más adelante, hermanos, pero ahí es donde murió Harán. Y vean, Taré con sus otros hijos, Abraham y Nacor, dice versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, o se establecieron allí. Vean, hermanos, aquí nos está diciendo que Taré y su familia fueron de Ur de los Caldeos hasta Harán. Harán era una ciudad siria, ¿ok? Simplemente, hermanos, para que te des una idea, Ur de los Caldeos estaba a 800 kilómetros de distancia de Harán. Para que lo tengas en la mente, es de aquí a Tamaulipas, un poquito más. De aquí a Tamaulipas son como 750 kilómetros. Un poquito más, es todo lo que tuvieron que recorrer ellos, caminando, obviamente. Era una distancia muy lejos, ¿ok? Salieron de esa tierra para ir a un lugar muy lejos. Y vean, concluye el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Nota, hermanos, esto simplemente era la introducción para el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le da un pacto muy glorioso que a su tiempo ya lo estudiaremos. Pero quiero que te quedes con esto, hermanos. Hay mucho que meditar el día de hoy, ¿no es cierto? Vivamos en santidad, reconociendo que Dios odia el pecado y que Él demanda una santidad en nuestras vidas, porque Él conoce todas las cosas. Y si vivimos en pecado, puede haber juicios devastadores para nuestra vida, aunque seamos cristianos. ¿Ok? Hasta aquí terminamos entonces, hermanos.